Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Gándal, esto es Diálogo Abierto, aquí en la primera cadena nacional, radio, televisión e internet, Grupo Fórmula, transmitiendo a toda la República Mexicana esta noche de sábado, 6 de noviembre, a través del 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play y en el 354 de Dish. Lo que nadie para Estados Unidos y Canadá, solo Grupo Fórmula a través de Telefórmula Estados Unidos en las cadenas Xfinity Latino y Latino View y por supuesto en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Como todos los sábados, un gran gusto compartir este espacio con Felipe Gaitán. Hola, Felipe. Memo, Gerardo, Fernando, qué gusto verlos. Auditorio también este sábado. Gerardo Gutiérrez Candiani. Encantado de saludarte, Memo. Por supuesto, a Felipe y a Fernando y a todo el auditorio. Muy buenas noches. Fernando Gutiérrez. ¿Qué tal, Memo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, colegas? Gerardo, Felipe y obviamente al querido auditorio. Como siempre, y con el agradecimiento permanente porque nos acompañan todos los sábados aquí en Grupo Fórmula. Bueno, se suponía que esta semana, como estaba cortada por el puente, iba a ser una semana tranquila. Me queda claro que en este país eso no va a suceder nunca. Y bueno, pues hay que empezar con el caso que yo creo que es el que llama más la atención, que es ahora sí la detención de Emilio Lozoya ante el compromiso que existía a que el 4 de noviembre tenía él que demostrar sus dichos, estas acusaciones en contra de Luis Videgaray, Enrique Peña y quien usted quiera, que era lo que le daba este beneficio de poder estar en prisión domiciliaria. Al final de cuentas, aquí hay un argumento que aunque no es jurídico, este hecho de haber sido fotografiado cenando en un restaurante en la Ciudad de México provocó una escalada de críticas que yo creo que sí le hicieron mella tanto al señor fiscal como al presidente de la República, y de ahí se deriva que le quiten el beneficio. Emilio Lozoya ya está en el reclusorio norte desde el jueves pasado y le dieron una ampliación de 30 días para que presente estas pruebas que lleva un año ofreciendo y que yo personalmente creo que ya no las va a poder presentar. En todo caso, mis dos conclusiones es que pasó lo que tenía que pasar desde el principio, y la segunda, un poco en tono de broma, a veces es mejor pedir el servicio a domicilio. Empiezo contigo, Fernando. Sí, pues mira, la verdad es muy interesante cómo se dan los hechos, porque al final son 15 meses desde aquel 17 de julio del 20, cuando se anuncia y sale el tema de que Lozoya está involucrado, ¿no? Yo creo que a él sí le afectó, como dices y mencionas, el tema de haber salido o haberse paseado libremente y sentirse que no iba a tener ninguna responsabilidad, cuando pues, eso de alguna manera prendió las alertas en algunos sectores del gobierno y hace que, bueno, pues lo citen por primera vez desde la pandemia, que lo citen presencial y que acuda físicamente a las salas de audiencia, en este caso en el reclusorio. Yo creo que él no se imaginó que ahí lo iban a detener, si no, seguramente no hubiera estado ahí, ¿no? Yo creo que para efectos prácticos es algo que sí le dolió al gobierno actual, el que él en su momento estuviera pues simplemente exhibiéndose o mostrando esa impunidad que a luces se ve que el gobierno y varias instancias dentro del mismo han tenido, y que aquí, bueno, pues esta llamada de atención ya se da. Existen órdenes de aprehensión para sus hermanas y para su mamá, como lo sabemos, o sea, no es un tema que hasta ahí quede, pero es muy diferente ahora sí el que él se defienda estando preso a que se defienda como lo había hecho desde su domicilio y en teoría con un cierto pacto o acuerdo con el gobierno. Ahora sí, va a ser muy interesante escuchar todo lo que diga o las pruebas que pueda presentar, porque recuerden que él lo que solicitaba era una ampliación de plazo para conseguir que el gobierno de Brasil dijera si tenía o no todavía el exdirector de Odebrecht en México algunas características o puntos de vista en el caso. Y al final esto fue lo que no le aceptaron y bueno, pues ahora sí lo chamaquearon o lo agarraron, yo creo que sin que él estuviera consciente o su propia soberbia hizo que no estuviera consciente y que lo detuviera. Me inclino a pensar más la parte de la soberbia por un lado, y por otro es que después de todo este tiempo que señalas, yo creo que ya más pruebas, no tiene más para presentar, además de que muchas de las que ofreció, pues ya se descubrió que no eran precisas, incluso algunas hasta mentiras. Gerardo.
Bueno, yo al final ya no vamos a narrar lo que ya sabemos, ¿no? Yo creo que se manejó mal desde un inicio. Este, yo creo que sus acusaciones en la gran mayoría no solamente no se han probado, sino de manera clara fueron casi dictadas, ¿no? Hay una serie de, hay una lista casi interminable de gente que de alguna manera el gobierno o el régimen lo ve como enemigos. Yo creo que siempre todo esto fue usado políticamente en un sector que para ellos tiene una carga ideológica, es una bandera ideológica muy fuerte y que de alguna manera lo trataron de desprestigiar pues ahora sí que embarrar a muchísimos de los principales actores, sobre todo congresistas que aprobaron en su momento, para mí una gran reforma, que además era fundamental y sigue siendo indispensable para el desarrollo y la vida nacional. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que pruebas, ¿qué más pruebas que después de tantos meses no se hayan presentado y las que se han presentado? Pues en muchos casos, por lo menos las que conocemos públicamente, han caído simplemente al ridículo porque no coincide absolutamente nada de lo dicho con las acusaciones y menos con los hechos y las pruebas. Entonces, al final, bueno, pues termina yo creo que donde debería de haber empezado. Y lo más importante, y termino con esto, creo que la credibilidad que puedan tratar de rescatar para acusar a alguien a partir ya de la situación jurídica que tiene este señor, pues va a ser francamente ridícula y nadie la va a creer. Totalmente de acuerdo. Yo también coincido. Yo creo que ya más pruebas no tiene para presentar y por lo menos lo que sí es que este hecho de las fotografías en el restaurante sí le pegaron en la flotación al gobierno en el tema de la impunidad. ¿Tu opinión, Felipe? Memo, colegas, el tema se discutió durante mucho tiempo que no era un tema jurídico, sino moral, el tema de las fotografías en el restaurante donde estaba Emilio Lozoya. Y concuerdo contigo, era mejor pedir para domicilio y haber seguido libre en muchos, y todavía estuviera libre, ¿no? Y aquí se aplica la máxima, fíjate que le pegó en la línea de fluctuación de la moral, no en la parte jurídica, pero tuvo una repercusión política importante porque ese ha sido el discurso principal del gobierno, el tema de la moralidad a toda prueba del régimen de la Cuarta Transformación. Pero aparte de la moralidad, tendría que ver con esta idea de castigar al pasado también, o sea, castigarlo. Por eso se hizo la consulta del juicio a los expresidentes, que no acabó sirviendo para nada, pero bueno, era una parte de una catarsis nacional. Y al presidente le gustan mucho los ejemplos del pasado. En paralelismo, bueno, recordarán ustedes cuando en los 80s con Serrano, que lo metieron el exdirector de Pemex, Ya Serrano. ya Serrano lo metieron a la cárcel y que bueno, de alguna manera fue lo que le llamó Miguel de la Madrid, la renovación moral. Te fijas los paralelismos que están ahí. Al presidente le gusta mucho esto y creo que no hay coincidencias en política. Lo que sí también es que le da un fuelle al propio gobierno de volver a reafirmar su discurso de la moral y de la lucha anticorrupción, la lucha ante la corrupción, que no fue derivada de él, pero le sirve para esto. Lozoya cometió un error muy grave porque no entendió la máxima que siempre repite el presidente de la máxima juarista: a los amigos la ley y la gracia, a los enemigos la justicia secas. Cayó, pasó de la ley y la gracia a la justicia secas. Ya no vimos que hubiera ninguna concesión para Lozoya. No creo que vaya a llegar más allá, lo dijo Gerardo muy claro, o sea, no creo que las acusaciones, el siguiente que están apuntando es Anaya, pero no creo que haya mayores pruebas porque no las ha aportado. Pero es que está muy fácil en el caso de Anaya. Lozoya dice que le manda un dinero para que vote la reforma energética. Anaya ya no era diputado, que iba a votar. O sea, se cae, y como decía Gerardo, en este ridículo de montar sin fechas correctas, sin personas correctas, incluso el que sí está en la cárcel, que es el ex senador Lavalle, por un video en el que él no aparece. Pero que está ahí en la cárcel. Y fíjate, y algo que decía Fernando, la Fiscalía brasileña está esperando que llegue al menos los datos, los elementos de juicio para ayudar a Lozoya, que se ayude él mismo. Pero en la declaración en Brasil
la única señalamiento es que Lozoya recibió el dinero, no señala a nadie más. Y lo acepta. Y lo acepta. Dice que se quedó con una parte. Uh-huh. Entonces yo creo que pasó lo que tenía que pasar desde el principio. Bueno, nos vamos un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato aquí a Diálogo Abierto. Hay muchísimos temas que comentar.